Bien, seguimos conversando con Eduardo Gomien. Eduardo, lo que todos quieren saber, ¿cómo opera, cómo funciona el modelo de Venture Debt? Lo primero que tengo que hacer es una distinción porque aquí armamos el modelo de este fondo. Venture Debt en el mundo, en Estados Unidos, hay distintos formatos. Quizás el más común es el que desarrolla, por ejemplo, Silicon Valley Bank, en el que vaya y anticipa la ronda. O sea, si tu startup ya está cerrando o está en un proceso de negociación con un Venture Capital, uno puede ir donde Silicon Valley Bank y Silicon Valley Bank hace sus propios chequeos naturalmente y dice, ok, te va a financiar Sequoia, Andreessen Horowitz, yo te anticipo esa ronda que va a ser en 6, en 12 meses más. Acá en Chile hicimos algo distinto, que también tiene naturalmente asidero en los proyectos o en Venture Debt, también en Silicon Valley Bank y en otros proveedores de deuda en el mundo. Lo primero a entender es que es deuda. No son notas convertibles, no son safe, no son tipos de equity que parten como deuda pero que apuntan a convertirse. No es nada convertible, es deuda. ¿Para quién puede hacer sentido deuda? Para compañías que como compañía quieren ser asset light, pero su operativa requiere de intermediar activos. Por ejemplo, Baidepa, que es una de las compañías, una de las startups de nuestro portafolio. Baidepa, un proceso que toma 10 meses, que es el de compra-venta de vivienda, lo llevan a 10 días, necesita comprar la propiedad, la arregla y la vuelve a poner en el mercado. Entonces, Baidepa necesita financiar la adquisición de ese activo inmobiliario. Para mí, como fondo de deuda, esa es una buena garantía. Entonces, nosotros lo estructuramos de manera tal que Baidepa pueda desarrollar su tecnología, pueda crecer en data, pueda crecer o desarrollar sus algoritmos de información y, en paralelo, tenga el financiamiento que le permita ir transando propiedades. Todo esto, naturalmente, con garantía y con distintas características. WIFT, otra empresa del portafolio Venture Debt. WIFT está en el mundo de renting o car as a service. Entonces, la idea o la provocación de WIFT es que hoy día uno piense en el auto como un servicio más, como algo que uno se sube, lo maneja, pero no un activo o algo de lo cual uno es dueño. Por lo tanto, WIFT lo que hace es que te resuelve todos los problemas o dolores de cabeza de tener un auto. Si tú chocas, si las mantenciones, ¿no es cierto?, los permisos, etcétera, etcétera, todo eso se encarga WIFT. Por lo tanto, uno como cliente lo que tiene que hacer es manejar y echar benzina. En ese sentido, WIFT también necesita financiar una flota de autos que es la que arrenda, ¿no es cierto? Entonces, nosotros proveemos recursos para poder comprar esa flota. Otros casos, por ejemplo, Karun, nosotros tenemos Karun dentro del portafolio. Karun está haciendo una ronda Serie A y quería hacer esa ronda con más tiempo, con más calma y tenía recursos o tenía formas de garantizar esta deuda. Nosotros le entregamos los recursos para que ellos salgan al mercado a hacer una ronda Serie A con calma, sin tener que hacerla justo en este segundo, ¿no es cierto? Y de esa manera lo que permitimos fue extender el runway de ese startup. Otra compañía como Wild Foods, por ejemplo, que también está en el portafolio de nuestro fondo, es una compañía que viene con un crecimiento brutal, con una expansión a México y tiene muy buenas ventas. Entonces, contra esas ventas, contra distintas garantías, nosotros entregamos deuda que permite a la compañía crecer. Entonces, por eso vuelvo al primer punto, es deuda, eso es lo más importante. No son símiles a equity, por lo tanto, tiene un calendario de pago y la startup tiene que pagar intereses y luego amortizar el capital o en paralelo. Entonces, eso yo creo que también es interesante porque, no sé si te acuerdas, hubo, ya no me acuerdo cuántos números atrás de The Economist, pero The Economist destacaba que 7 de cada 10 de las empresas más grandes de Estados Unidos son empresas que partieron siendo startups, que vienen del mundo de Venture Capital, que vienen de innovación. Entonces, si las grandes empresas del mañana son las startups de hoy, creo que hace todo el sentido partir en forma temprana con abriendo relaciones con la industria financiera, conociendo a bancos, que es lo difícil, ¿no es cierto? Para la banca se le hace muy difícil poder entrar y financiar este segmento. Creo que esa es la gracia de este fondo. Adicional al componente de deuda, o sea, a que nosotros entregamos recursos como deuda, hay dos componentes que creo que también son importantes. Nosotros a todas las startups les pedimos equity kickers. ¿Qué quiere decir eso? La opción de comprar acciones de la compañía. ¿Y por qué? Porque eso nos permite, en caso de que le vaya muy bien, capturar upside. Y también nos tiene a nosotros alineados con el tercer punto del fondo, que es que
como comentábamos al principio, BTG Pactual, como el mayor banco de inversión de América Latina, y con presencia justamente en los países a los que las startups quieren crecer y expandirse, la gracia es justamente nosotros poder aprovechar nuestras redes, poder aprovechar nuestro capital, poder aprovechar nuestra presencia en esos países para acompañar esta expansión regional. Entonces, en esos casos, es importante también para nosotros tener un incentivo a poder participar, a poder involucrarnos y abrirle todas las puertas posibles a la startup, lo cual podemos hacer vía estos equity kickers. Entonces, te diría así como resumen, esos son los tres principales componentes de nuestro fondo. Oye, ahí Eduardo, preguntarte también lo que te puedas contar hoy de cuáles son los porcentajes, las comisiones, el modelo. ¿Es parecido a que un emprendedor vaya a tocarle la puerta a un banco sabiendo que en general los rechazan porque no tienen historial? Cuéntanos un poquito de eso en la comparativa. Ya, yo creo que ahí y también en línea con lo que te decía antes versus el equity, o sea, entre levantar equity y levantar deuda son mundos distintos. Entonces, en ese sentido hay que tener presente y pensar cuál es el costo del equity. Sobre todo para una startup que muestra una curva de crecimiento muy pronunciada, es importante tener muy presente que la compañía se diluye en las etapas tempranas a un costo altísimo. Entonces, en ese sentido, la deuda que minimiza la dilución es una alternativa súper atractiva. Con las tasas como están hoy, yo creo que tanto la banca como nosotros estamos moviéndonos en tasas similares, en torno a UF más 7, UF más 8, que va en línea, ¿no es cierto?, con el costo de fondos que existe hoy día. Entonces, eso de nuevo, comparándolo con la dilución o con levantar equity, y comparándolo con una banca que al menos hasta hoy es inexistente. No hay otro banco haciendo esto, no hay otro banco entregando financiamiento a startups, somos en la práctica la única alternativa. Entonces, en ese sentido, creo que también hemos sido, o tratamos de ser súper responsables de cara a los founders, o sea, la deuda nosotros la estructuramos que haga sentido con la naturaleza de la compañía, no son todas las deudas que hemos entregado ni las que vamos a entregar iguales unas de otras. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, las startups pueden pagar intereses mensuales, lo hacemos con intereses mensuales. A veces nos piden gracia del capital por algunos meses, podemos concederlo sujeto a la evaluación naturalmente de riesgo. En el caso de startups como ByteDepa, no tiene sentido que me estén amortizando, ¿no es cierto?, el capital, sino que dejamos eso hasta el final. Por lo tanto, yo le permito comprar y rotar una cartera de activos inmobiliarios. Entonces, creo que en eso es súper importante poder adaptarse a la realidad de los flujos de las startups y en la etapa en la que están. Eduardo, y en esa línea comentaste algo interesante, que tienen en el portafolio empresas como Wild Foods, que es de producto físico, ¿cierto? Y tiene otras que tienen que ver con software. ¿Hay alguna tesis en particular, alguna industria, una vertical para quienes nos están escuchando y puedan ver en ustedes una alternativa independiente de su modelo de negocio? Sí, qué buen punto. Nosotros nos hemos definido como agnósticos en términos de sectores. A la fecha hemos mirado 110, 115 startups, tenemos un pipeline bien nutrido y en ese sentido lo que sí miramos naturalmente son las garantías. Esta es deuda que tiene que tener alguna garantía. La gracia es que, de nuevo, yo no tengo las mismas preocupaciones que un banco, porque estoy desde el área de fondos de inversión. Entonces eso me permite que mi garantía no tiene que ser necesariamente una garantía válida para Basilea 3, que lo hace súper restrictivo, sino que buscamos cómo garantizarnos y en ese sentido construimos estructuras quizá un poco más sofisticadas, pero que permitan que los flujos estén garantizados en caso que a la startup le vaya mal, nosotros podamos repagar esa deuda. Y vuelvo con eso al punto que te comentaba de ser responsable. Hoy día creo que tenemos la responsabilidad hemos innovado con este producto Venture Debt en Chile, pero al mismo tiempo tenemos que ser responsables con el concepto. Si nosotros generamos una mala experiencia para las startups o una mala experiencia para los inversionistas, vamos a generar una carga negativa para el futuro de Venture Debt. Y eso es lo último que queremos. Entonces, queremos que esto sea una franquicia que vaya creciendo, que siga en el tiempo y que nos permita también eventualmente avanzar hacia oportunidades más flexibles, quizás con fondos temáticos, por industria, etc. Ahí tenemos varias ideas dando vuelta que vamos a ver cómo se va dando el día a día, hacia dónde las aterrizamos.
Eduardo, y también preguntarte un poquito sobre el futuro, los desafíos, lo que están viendo en BTG con esta línea de trabajo, ¿cómo lo están viendo en respecto del crecimiento? ¿Qué expectativas tienen? Cuéntanos un poquito de futuro. Mm. Mira, este primer fondo, y de hecho lo hicimos así a propósito, creo que para nosotros habría sido más fácil llamarle simplemente BTG Pactual Venture Debt Fondo de Inversión, pero a propósito le pusimos el número 1 porque la intención es que sea una saga. Entonces, levantamos este primer fondo, creo que estamos excediendo toda expectativa en cuanto a la velocidad de colocación, el nivel de startups que hemos encontrado, el nivel de garantía, que cuando partimos con la idea, en Chile no se hacía Venture Debt, entonces, imagínate a los inversionistas, que además partimos justo antes de las elecciones presidenciales de fines del año pasado. Entonces, había mucha incertidumbre en el ambiente, entonces había que poder evangelizar respecto a un concepto nuevo, respecto al mundo startups, respecto al mundo garantía asociada a startups. Creo que eso fue todo un desafío que ya afortunadamente logramos, yo te diría, superar. Y en ese sentido cerramos este primer fondo y la idea es sacar un segundo fondo probablemente hacia inicios del próximo año, un fondo que crezca en tamaño, que crezca probablemente también en los tickets que podemos alocar a cada una de las startups. Hoy día, para que te haga una idea, nosotros financiamos, te diría que el ticket mínimo está en torno a 700 millones de pesos y el ticket máximo 2.000 millones de pesos. La idea es poder tener una amplitud mayor en términos de ese tipo de colocaciones y eventualmente hacer crecer esto dentro de América Latina. La idea es poder tener fondos que sean regionales, que puedan ir a financiar startups en Colombia, ir a financiar startups en México, y además, antes que conversábamos del ecosistema, hoy día hay un ecosistema de startups chilenas en México brutal. Varias de las mejores, de hecho, hoy día tienen no solo operaciones allá, sino que la operación en México ha crecido varias veces por sobre la chilena y por lo tanto es hoy día la prioridad o el foco de la compañía. Entonces, nuestro objetivo, nuestra idea es poder crecer y ir a atender ese tipo de necesidades y muchas veces también con las compañías que tengamos en el portafolio poder ir acompañándolas en su proceso también de crecimiento y expansión regional. Eduardo, y preguntarte al final, ¿algún libro, algún texto que te interesaría recomendarles, que siempre le pedimos a los invitados respecto de algo que te llame la atención por comentar para que la gente lea o mire? Es buena la pregunta y de hecho probablemente me la jugaría con algo súper startup y ahí tendríamos varias cosas o varios títulos y autores que recomendar, pero de hecho preferiría recomendar uno distinto, uno que se llama Los viajes de Júpiter, de Ted Simon, un periodista británico que en los años 70 se fue a dar la vuelta al mundo en moto y que creo que al final del día tiene bastante de startup, bastante de aventura, bastante de aprender a cómo sobrellevar los obstáculos, porque imagínate dando la vuelta al mundo en una Triumph, creo que fue el 73, 74 que partió, o sea, se te descompone la moto en la mitad del desierto, no tenías cómo comunicarte con la fábrica en Inglaterra, tenías que resolver un poco las cosas sobre la marcha, y creo que eso es el mensaje que me gustaría dejar, y qué es lo que deja un poco ese libro. Esto es una aventura y hay que saber enfrentar los obstáculos. Hoy día son mercados de capital más restrictivos, dejar partir quizá a muy buenas personas que habían formado parte de los equipos de las startups. Hay que saber sobrellevar eso y mañana va a ser otro día y va a tener otro obstáculo, pero también va a tener la gracia de poder avanzar en ese recorrido y poder lograr objetivos y pasarlo bien en el camino, que creo que también es importante. Te quiero agradecer el libro, te quiero agradecer la conversación, el tiempo también, así que espero tenerte en un próximo capítulo para hablar más de Venture Debt, así que te mando un abrazo, Eduardo, y muchas gracias por el tiempo y la conversa. Muchas gracias a ti, Ángel, feliz por la invitación y cuando quieras conversamos de nuevo. Bien, nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.